relevantes, en este caso un trastorno muy prevalente en la población, y queremos seguir avanzando sobre asuntos que son del todo relevantes. Nuestro siguiente expositor es una persona que ha dedicado literalmente mucho tiempo de su vida a escribir muchos libros, sobre infancia. ¿Han pensado ustedes en un ámbito en el que hayamos hecho más mal las cosas que en el asunto de la infancia? Tenemos distintos tipos de abandonos en el mundo de la infancia y muchos de acá somos adultos que tuvimos infancias en las que no fuimos vistos, porque el mundo siempre ha funcionado muy bien para los adultos, que son los que toman las decisiones, que son los que dicen las cosas, y muy mal para los niños que, sobre todo en sociedades tan poco acogedoras como esta, tienen muy poco espacio con sus padres, están muy poco en el centro de las decisiones. Durante la infancia, si uno es una persona que trabaja, los niños son de alguna forma un problema que hay que resolver. Y todas esas aproximaciones a la infancia nos tienen hoy con una distancia enorme respecto del momento más fantástico de la vida de cualquier ser, que es cuando está libre, quiere crear, quiere explorar, lo tiene todo para hacerlo de una forma genuina, y por lo mismo este es el momento de darse la vuelta y mirar ese momento con respeto, ¿no? Y honrarlo, y que nosotros seamos unos cuidadores de la infancia. Doctor en Desarrollo de Educación Infantil de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Epistemología y Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Chile, especialista en apego e infancia de la University College de Londres. Ha publicado, como les decía al principio, muchos libros al respecto, artículos científicos, manuales de intervención. Queremos dar la bienvenida atenta a Felipe Lecalenier. Hola, hola. ¿Cómo están? Yo me siento feliz de estar acá en este congreso, sobre todo por el tema sin límite real. Yo no sé si ustedes saben, pero los historiadores, los epistemólogos de la ciencia plantean que el inicio de la ciencia después de la Edad Media fue cuando pasaron dos cosas. El ser humano reconoció que no sabía nada, el famoso solo sé que nada sé, la ignorancia, pero la otra cosa que generó la ciencia es la idea de pensar mundos alternativos. Es decir, pensar en lo imposible, pensar en el sueño. Es decir, que esto que parece ahora tremendamente utópico, en el futuro se convierta real. Y a mí me encanta eso, porque eso es lo que yo llevo 20 años tratando de implementar, tratar de decirle a la gente. He recibido críticas y me dicen, tú eres muy idealista, pero también hay otra cosa que impulsa la ciencia, y es la esperanza. Es saber que podemos tener un mundo mejor, la capacidad de pensar mundos alternativos. Y lo que yo quiero hablarles de alguna manera es justamente en cómo pensamos mundos alternativos en la crianza y en la educación. Así que tengo la oportunidad, aunque sean solo 15 minutos, para volarme un poco y para que pensemos qué sería una educación ideal, cuál sería una crianza ideal. Pero desgraciadamente tengo que partir por lo que tenemos ahora. Y desgraciadamente lo que tenemos ahora es justamente lo que nos obliga cada vez más a pensar en este mundo ideal. ¿En qué estamos ahora? En lo que es todo lo que es la infancia. La primera mala noticia es que desgraciadamente nosotros estamos viviendo una especie de epidemia de problemas de salud mental y de infelicidad en niños tan chiquititos como los primeros 6 años de vida. ¿Cómo lo sabemos? Nos juntamos hace 10 años, 12 años antes de la pandemia, nos juntamos 24 países y nos hicimos la pregunta: ¿cómo está la salud mental en los niños durante los primeros 6 años de vida? Todos evaluamos lo mismo y nos llevamos la tremenda sorpresa de que Chile presentó las tasas más altas de todos los problemas de salud mental de la infancia. Problemas relacionados con la agresión, con la depresión, con la ansiedad, con el trauma, con la tristeza, con la dificultad para dormir. Y es el estudio de los estudios más grandes que se han publicado. No pensábamos yo no esperaba, para serles sincera, esto, de que Chile saliera como el país por lejos con la mayor cantidad de problemas de salud mental en una edad que ni siquiera nosotros pensamos que los niños tienen problemas de salud mental. Ganamos. Era el año 2012, 2010, nosotros presentamos estos datos y ahí es donde está a veces la incapacidad de ciertas personas de pensar en el mundo ideal. Nos dijeron,
Ya, pero es solo un estudio. No significa nada. Ok, hicimos un segundo estudio. Nos juntamos 16 países y volvimos a evaluar salud mental en niños durante los primeros 6 años de vida. No ganamos, salimos quinto, pero nos ganaron países como Kosovo, Lituania, Irán y Rumania. No tengo para qué hacer lección de historiografía para contarles. Es decir, nosotros pensamos que nos estamos pareciendo a Estados Unidos, que nos estamos pareciendo a Asia. Nosotros en salud mental nos parecemos a Kosovo, Lituania, Irán, Rumania. Y nos dijeron nuevamente, ya, pero son solo 2 estudios. ¿Ya? Mega estudio, pero un solo estudio no es todavía algo para preocuparnos. Estamos hablando 10 años antes de la pandemia. Ok, hicimos un tercer estudio, armamos un consorcio de desarrollo socioemocional a través del mundo, tomamos niños durante los primeros 5 o 6 años de vida y nos hicimos un estudio donde nos juntamos Chile, Corea, Polonia, Estados Unidos y después unió Rusia. Y aquí ya no nos preguntamos por la salud mental, nos preguntamos por cómo se sienten los niños en los diferentes países. No los voy a aburrir con estadística, pero Chile ganó en todo lo que es emociones negativas, Chile ganó en tristeza, Chile ganó en miedo, Chile ganó en una variable que llamamos disconfort, que es cuando tú tienes un pequeño niño que está como enojado con el mundo, no quiere comer, no quiere ir al jardín, no quiere dormir, no quiere nada, una especie de crisis existencial preescolar. ¿Ya? Ganamos también en eso. Y por último, nos juntamos 14 países y quisimos hacer algo mucho más allá. Evaluamos la salud mental en los niños durante los primeros 6 años de vida. Evaluamos las emociones, pero esta vez quisimos saber cómo criamos en los diferentes países. Para no aburrirlos con datos, solamente les puedo decir que los países más negros son aquellos que tienen la peor salud mental, la mayor tasa de infelicidad y las crianzas más estresantes. ¿Quiénes ganaron? Chile, Brasil, México, China y Rusia. 4 estudios, 4 mega estudios que nos obligaron a decir aquí necesitamos urgente volver a pensar en un mundo ideal. Un colega de otro país que nunca había visitado Chile me dijo, oye, ¿qué le hacen a usted a los niños en Chile? ¿Me entienden? O sea, ¿qué tipo de sociedad tienen para la infancia? Y yo tomé esa pregunta y voy a tratar de responderla más adelante, porque el mundo de la infancia es la crianza y la educación y esos son los mundos ideales que quiero hablar. Una de las cosas que encontramos es que tratamos, juntando todos los datos, de tratar de entender cómo es el niño chileno y llegamos a la conclusión de que el niño chileno tiene esto que llamamos el síndrome internalizante. El niño chileno no es el agresivo, no es el que no para de moverse. El niño chileno es un niño que como lo han retado tanto y le han prohibido tanto, ya no sabe expresar lo que siente. Cada vez que siente rabia, que siente pena, se lo guarda. Se lo guarda y los estudios de cortisol y de estrés muestran que mientras más te guardas el estrés, más te estresas a corto y a largo plazo y más te terminas enfermando. Contamos que el niño chileno es un niño basado en esta famosa crianza del límite, la disciplina y la obediencia. El niño chileno es la expectativa del adulto de lo que es un niño bien criado, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica. Si yo les preguntara en confianza a ustedes, ¿qué es lo que es el niño ideal? El niño ideal es una especie de autómata existencial. ¿Me entienden? Un niño que no se mueva, que no llore, que no alegue, que no opine, que no exista. Esa es la verdad. Que no tenga un sentido existencial de sí mismo. Y lo peor es que encontramos una infancia y también una adolescencia, una edad adulta, donde pasa lo siguiente. Lo que yo siento, lo que yo pienso, no es válido. No es válido sentirlo. Yo lo que siento, lo que pienso, no lo puedo expresar afuera porque ya me han retado tanto y me han castigado tanto que esto que yo siento, esto que yo soy, no valgo. Y ahí empieza la depresión, ahí empiezan esto que a los psicólogos les gusta llamar los trastornos mentales. ¿Se acuerdan que les hablé del último estudio de los 14 países? Investigamos la crianza y tratamos de ver cómo criamos los chilenos en relación al resto de los países. ¿Y qué es lo que encontramos? Nosotros somos el país de la prohibición y el castigo. Nosotros somos el país del quédate tranquilo, anda a acostarte, pórtate bien, haz las tareas, no le pegues al hermano, déjate de moverte, que en el fondo es el país de tú no existes. Tú tienes que ser lo que yo quiero que tú seas y si tú te sales de la norma de mi expectativa, tú tienes un trastorno, tú tienes una maña, tú estás manipulando.
Somos el país de la prohibición del castigo, somos el país que más aplica el famoso time out, te vas a la pieza, y hay unos más extremos donde te vas a la pieza, piensa lo que hiciste y después vuelve y pídenos disculpas a toda la familia. ¿Ya? Eso ya es un time out un poquito más filosófico, extremo, político. Y encontramos también que en los adultos tenemos esta idea de que el buen niño es justamente el internalizante. Yo te quiero cuando estás tranquilo, yo te quiero cuando no alegas, yo te quiero cuando no lloras, yo te quiero cuando no me das problemas a mí. Y el niño dice, bueno, yo quiero que tú me quieras, entonces yo voy a ser como tú esperas que yo sea. Y eso tiene consecuencias que si tuviera más tiempo podríamos hablar qué es lo que nos pasa a nosotros los adultos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con Chile? Que les tengo que decir que los estudios muestran que los otros países latinoamericanos somos bastante parecidos en este patrón. Por un lado, yo les dije que el mundo de la infancia es la crianza y la educación. La crianza es una de prohibición, es una de castigo, pero resulta que para el niño nosotros criamos como educamos y educamos como criamos. ¿Qué significa? A un niño tú le preguntas y a veces te dice, mi profesor se parece a mi papá. ¿Por qué? Quédate tranquilo, haz las tareas, pórtate bien. Es decir, en el mundo de la infancia, la crianza y la educación se parecen. Pero vamos un poquito a los datos, yo le estoy resumiendo acá muchos años de investigación. Somos el país de la OCDE donde los niños pasan más horas a la semana, 31,5 horas a la semana. Es una educación deshumanizada. Somos un país en donde a los niños les enseñamos el doble de lo que les deberíamos enseñar. Los currículos están sobreestimados al doble. ¿Por qué? Voy a darles una razón muy simple, porque a los niños no los puedes soltar a la 1 de la tarde. ¿Dónde los dejas? Hay que soltarlos a la misma hora que los adultos salimos del trabajo, y eso se ha investigado en casi todos los países que llaman desarrollados, en donde a los niños se les enseña el doble de lo que se les debería enseñar. Tenemos una educación que tiene un formato basado enteramente en la obtención de un rendimiento que es la nota, o un CIMSE. Como es una educación en donde el 90% del formato está basado en eso, es una educación impermeable a hablar de las emociones, a hablar de la educación sexual integral, a hablar de la adicción, a hablar del sufrimiento y a hablar de los problemas mentales, a hablar del bullying. Y les digo porque yo me pasé 12 años tratando de implementar programas de prevención del bullying en Chile y fracasé. Porque lo que importaba era la nota y el rendimiento, y eso significa que somos un país en donde el niño no es un ser, es una cosa. Eso es lo que llaman la deshumanización de la educación. El niño no existe en sí mismo, el niño es un número, es una meta y es un producto. Si tú estás sufriendo, si te hacen bullying, si tienes dificultades en la casa, no es mi problema. Dame la nota que yo necesito para la matrícula y para otro tipo de fines económicos y políticos. Es decir, es difícil ser niño en Chile, porque el colegio y la casa se parecen y siempre estás recibiendo toda una cantidad de información en donde te están diciendo no seas como realmente deberías ser, sé como yo quiero que tú seas, el famoso adultocentrismo. Voy a ir rápidamente, no quiero deprimirlos más de lo que ya lo he hecho, pero voy a ser de alguna manera resumido porque esta epidemia durante los primeros 6 años de vida se va complejizando en la vida adulta, en la adolescencia, porque si tú a un niño lo estás retando y lo estás prohibiendo, el adolescente en Chile no puede ser él. Todos ustedes tienen esta idea que la adolescencia es como un periodo conflictivo, difícil, complejo. No, la adolescencia es el periodo más genial de la vida. Es el periodo más mentalizador, más empático, más existencial, más creativo, pero aquí le ponemos el pie encima a la adolescencia. ¿Y cómo sabemos? Nadie quiere hablar de esto, pero Chile está entre los 3 países con la tasa de suicidio más alta en la adolescencia. Ya hay 2 o 3 estudios que muestran, y nadie quiere hablar de esto, no lo veo en los canales de televisión, no lo veo en las políticas públicas. Chile tiene una epidemia de suicidio adolescente y nadie se está haciendo cargo. Estudio, somos el país donde los adolescentes más consumen marihuana en Latinoamérica. Más que Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay. Somos el 3er país más alcohólico de América. El alcoholismo está normalizado en países como Chile
y el alcoholismo empieza en la adolescencia. La gente dice, la pandemia provocó una explosión de bullying. Yo soy más viejo que la pandemia y empezamos a hacer estudios del año 2004. Miren, en el año 2006 nosotros en el bullying estábamos junto a países como Uganda, Namibia, Zimbabue, Kenia. En el año 2008 BTR nos financió un estudio, ya el 60% de los niños reportaba recibir bullying de manera constante, sea verbal o sea físico. Ya no sé qué apretar. En el estudio de 14 países que hicimos, encontramos que Chile es el país donde a los niños más nosotros los regulamos a través de dispositivos electrónicos. El niño está llorando, ya, toma, tranquilito, ya. Yo digo que los dispositivos electrónicos en la infancia son como el chupete del siglo XXI. Usamos dispositivos para calmar a los niños. ¿Y cuál es el mensaje que tú le das al niño? Si tú estás mal, si tú estás enojado, no vengas hacia mí. Usa dispositivos electrónicos. Muy potente el mensaje. Entonces vamos, dentro de lo que me queda, hablemos en el mundo ideal, que es lo que más me interesa a mí. ¿Cómo poder pensar una educación y una crianza ideal? Y tengo que confesar que podría estar hasta el domingo hablando, pero me deben quedar más de 3-4 minutos. Pensemos en el mundo ideal. Lo primero, y aquí quizás no va a gustar lo que yo voy a decir, la política pública tiene que ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Yo llevo 20 años esperando el cambio en la política pública y no va a llegar. Somos nosotros los que tenemos que generar el cambio en la política pública. Aquellos que la sufrimos y aquellos que la vivimos. Y lo bueno es que ahora tenemos evidencia científica para mostrar que no basta que alguien de arriba te diga cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros tenemos que empezar a tener experiencias de respeto entre nosotros mismos, experiencias comunitarias. El cambio es desde abajo hacia arriba, no queda otra. Y por suerte voy a resumirles 20 años de muchos estudios e investigaciones para dónde tenemos que ir. Vamos a la educación. No me gusta la palabra educación, prefiero hablar aprendizaje. Quiero hablar de una educación ideal. Primero necesitamos generar un ambiente propicio para el aprendizaje. Voy a ser súper resumido y súper concreto. Clases no más allá de la 1 de la tarde. Cursos no pueden ser más de 14 alumnos. Sin notas, sin tareas. El aprendizaje, ¿ven que les dije que no se van a molestar porque es muy ideal? Siempre me pasa. Sin notas, sin tareas. En lo que mal llaman actividades extraprogramáticas, música, teatro, son las verdaderas actividades de aprendizaje para el cerebro. Los estudios muestran de que nosotros pasamos 12 años en el colegio y resulta que a los 2 años ya se nos ha olvidado el 90% de las cosas que nos enseñaron durante 12 años en el colegio. Otros estudios muestran que yo te enseño algo el lunes y tú el viernes ya no te acuerdas ni del 5% de lo que yo te enseñé. Entonces, ¿para qué seguimos con esta educación basada en el contenido? La educación tiene que ser para aprender a vivir. Y en este mundo ultrasocial, aprender a vivir es aprender a vivir con los otros y con uno mismo. Nada vale más que una educación que te enseña a lidiar con la depresión, que te enseña a lidiar con una pareja agresiva, que te enseña a lidiar con alguien en el trabajo que te trata mal. Tenemos que tener una educación para la vida, no para un conocimiento abstracto que ahora ya lo veo en Google o lo veo en YouTube y a veces los procesos son más entretenidos. Ahí. Necesitamos lo que llamamos apego y aprendizaje socioemocional, que no es lo mismo que educación emocional. ¿Qué significa esto? En la educación, el vínculo emocional entre el docente, la docente y el alumno explica el 80% de la calidad de la nota, rendimiento, aprendizaje que ese niño va a tener. Tenemos que poner el acento en la educación en el vínculo, pero esto implica otra cosa más. Implica que yo voy a aprender de la vida y yo quiero una educación que a mí me ayude a evitar caer en adicciones, a si me deprimo recibir ayuda, a cómo lo hago cuando mis papás se pelean o me abusan o me traumatizan a mí. Necesitamos una educación que abra a la humanidad de lo que realmente la gente está gritando y llorando por querer saber cómo lidiar con el sufrimiento. Y hay 12 años para eso. Es decir, si no te va bien en esos 12 años, bueno, eso ya es otro problema. Necesitamos una educación humana, no una educación artificial que tenga que ver con fines
de ciertas personas, de ciertos grupos que no les interesa la infancia. La realidad y el diagnóstico actual es que esta educación que nosotros tenemos no es ni para, ni desde, ni por los niños. No tiene nada que ver con la infancia, nunca se creó para ellos, y lo peor es que es una educación que no tiene que ver con el aprendizaje, que lo que hace es crear unas pequeñas ovejitas obedientes que sepan trabajar todo el día, todos los días, que trabajen para metas y que sepan obedecer a la autoridad. De manera que cuando uno empieza a trabajar y empieza la crisis laboral, yo no tenga crisis laboral. ¿Por qué? Porque ya me programaron desde los 3 años así. Nosotros, esta educación no quiere crisis existencial, porque la crisis existencial complica. Necesitamos una educación donde realmente hay una motivación para el conocimiento. Y la neurociencia afectiva nos dice que esa motivación tiene que ver con lo que a mí me interesa. Y termino con esto. Necesitamos una crianza del futuro, necesitamos deconstruir todo lo que sabemos actualmente de la crianza, esta crianza con disciplina, con límites. Voy a saltarme esto, necesitamos tiempo para criar. Los estudios muestran que un adulto que trabaja todo el día no pasa más del 5% de su existencia adulta criando a sus hijos y el 80% de su existencia la vive entre dormir y trabajar. No tiene sentido que los psicólogos hablemos de crianza respetuosa si ni siquiera hay tiempo para hacer eso. Y necesitamos realmente por una vez en la vida y por primera vez poner a la crianza, poner a los niños en el centro. Y quiero terminar con esto. Chile, países latinoamericanos tienen que hacer una declaración explícita y declarar el sufrimiento como un estado de emergencia, lo que implica políticas públicas, financiamiento, escuelas sensibles al sufrimiento, todo sensible al sufrimiento. Necesitamos declarar urgente a Chile y a otros países como un estado de emergencia para el sufrimiento. Es ahora o nunca. Gracias.